alegría saludarles. Le habla su amigo Luis Fernando Manrique. En este su programa, Cómo Vivir la Vida, con claves para la felicidad diaria. Produciendo desde los estudios de Zoom TV, aquí en Fresno, California. Es un placer poder compartir con ustedes una serie de temas que va a ayudar muchísimo a la construcción de la vida personal. Hoy el tema muy importante, cómo prosperar en todo lo que emprenda. La palabra de Dios desea que los hijos de Dios seamos prósperos. Y tercera de Juan, el versículo 2, la tercera epístola del apóstol Juan, en el versículo 2, dice la palabra del Señor. Mire, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo del apóstol Juan, cuando precisamente escribe esta importante epístola, deseaba que Gallo fuera próspero en todas las cosas. ¿Y próspero en qué? En lo material, en lo físico y en lo espiritual. Y es más o menos el orden que establece allí en este versículo. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que prospere tu alma. Así hay tres tipos de prosperidad: prosperidad material, prosperidad física y prosperidad espiritual. Dios desea que en todos esos aspectos nosotros podamos progresar. El deseo maravilloso es que podamos ser felices aquí en el planeta Tierra. Que nosotros, tomados de la mano del Señor y guiados por su santa palabra, pues disfrutemos de esa prosperidad que Él quiere darnos. Vamos a mirar hoy algunas claves básicas para que podamos prosperar. Y quizás vamos a dividir el tema de hoy por lo menos en unos 5 aspectos básicos para que tú puedas obtener prosperidad. Aspectos que Dios destaca en su palabra y que Dios quiere que podamos vivir de una manera maravillosa, cada día caminando con Dios. Para eso, quiero que iniciemos con Josué, el capítulo 1. Josué, el capítulo 1. Y vamos a leer allí en Josué, el capítulo 1, el versículo 8. Josué 1, versículo 8. Noten cómo Dios establece cuál es el fundamento para la prosperidad. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando está hablando estas palabras, Josué, se está refiriendo a los 5 libros que Moisés había escrito, al Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero lo interesante es que Josué está diciendo aquí que habrá prosperidad en la vida de toda persona que ponga en práctica lo que este libro dice. Así que Dios desde el primer momento ha dado directrices al hombre para que alcance prosperidad. De paso, no hay nada de malo con la prosperidad. Es el deseo de Dios que sus hijos sean prósperos. Y si por alguna razón tú sientes que la prosperidad no ha llegado a tu vida, pues quiero decirte que Dios te está hablando en este momento para que comiences a vivir esa vida. Déjame ilustrar esto de la prosperidad con una anécdota. Quizás, posiblemente la has escuchado en algún otro momento de tu vida. La vida es como un viaje. Cuenta la anécdota que un hombre compra con el último dinero que tenía, compra un tiquete, un boleto para embarcarse en un crucero. Como lo había gastado todo en ese boleto, él pensó que no tenía derecho a ninguna cosa dentro del crucero, que no tenía derecho ni a la comida, ni a entrar a los lugares que el crucero ofrecía. Y entonces el hombre entra a su camarote, se queda allí. El viaje del crucero era durante 6 días. Pasaba por el lado del restaurante con hambre, pero lo único que había empacado para comer él, trayéndolo de su propia casa, eran unas galletas y queso. Y eso era lo que comía. Pasaba por el restaurante, veía a la gente comiendo, pero no se atrevía a entrar por los altos costos que él pensaba habría allí en el crucero o en el restaurante. Y entonces así pasó todos los días, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto día. Pero el séptimo día, ya cuando el crucero iba a terminar, con mucha hambre, dice: no importa, voy a entrar al restaurante, pase lo que pase, no importa si me tiran por la borda o no importa si me
tengo que ir a la cárcel, pero tengo que comer, he pasado mucha hambre. Así que el hombre entra al restaurante, pide de todos los manjares que ofrecían allí, toma la carta y el hombre se deleita comiendo de todo. Cuando termina de comer, el mesero le pregunta, señor, ¿todo está bien? Y le dice, no, no todo está bien. Mire, yo no tengo ni un solo centavo para pagar todo lo que he comido. Le pido que me perdone, si tengo que lavar platos, estoy dispuesto a ir a lavar los platos, pero no tengo cómo poder pagar esto. El mesero se queda mirándolo así como con sorpresa y le dice, señor, su boleto cubre absolutamente todo lo que usted quiera comer, las veces que usted quiera comer y el ingreso a todos los sectores de entretenimiento que tiene el crucero. Aquel hombre no podía creerlo. ¿Saben? Así es la vida. Nosotros entramos en el crucero de la vida teniendo la oportunidad de disfrutar de todas las cosas que Dios nos brinda. Nuestro Dios, el dueño del crucero, nos ha permitido disfrutar de tantas cosas maravillosas, pero algunos de nosotros no disfrutamos de esos privilegios. Pues por la gracia del Señor, hoy quiero que hablemos acerca de cómo nosotros podemos disfrutar de esas bendiciones, esos privilegios que Dios nos muestra a través de su palabra. Y por eso quiero compartir estas 5 claves para prosperar en todo lo que tú emprendas en la vida. 5 claves, ojalá puedas tomar nota de ellas y comienzas a ponerla en práctica en tu vida. Número 1, clave importante, número 1, ordena tu vida. Te repito, ordena tu vida. Y para ordenarlo en la vida, debes colocar las cosas en el orden correcto. Dios en el primer lugar. Lastimosamente hay personas que tienen a Dios en el último lugar. Para ellos primero está el trabajo, para ellos primero quizás puede estar la familia, quizás para ellos pueden estar sus atracciones, quizás puede estar la moda, quizás pueden estar sus gustos y aficiones, qué sé yo. Pero la palabra del Señor nos está dando la pauta correcta para actuar. Número 1, pon a Dios en primer lugar. Dice la palabra del Señor en Mateo, el capítulo 6, el versículo 33. Mateo 6, 33. Y quiero compartir contigo, tengo la oportunidad de tener la Biblia, la palabra del Señor como la guía de mi vida. Y quiero que también sea la guía de tu vida. Dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Ahora, todas estas cosas, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla de todas esas cosas? A los versículos inmediatamente anteriores. El Señor está diciendo en los versículos anteriores que no te tienes que preocupar por qué comer, porque Dios lo proveerá, así como Él le da a todas las aves del cielo para que coman, a todos los peces del mar para que coman, a todos los animales terrestres les da el alimento. Ninguno de ellos tiene chequera, ninguno de ellos tiene cuenta bancaria, ninguno de ellos tiene tarjeta de crédito ni tarjeta débito, pero Dios les provee todo lo que necesitan. De la misma manera que si tú buscas a Dios en primer lugar, Él va a proveer todo lo que tú necesitas. Dios se complace en satisfacer las necesidades de los seres humanos. Somos sus hijos. Pero también los versos anteriores hablan acerca del vestido. Dios viste las flores del campo, que finalmente se marchitan. Y si Dios les da a las flores del campo toda esa oportunidad de verse tan bellas, ni aun Salomón se vistió como una de ellas, ¿cómo no lo hará con nosotros? Solo que nos falta la fe y la confianza en Dios. Yo no sé qué dificultades tú tengas en la vida, pero si tú pones a Dios en primer lugar, ten la absoluta seguridad que Dios te bendecirá. Recuerda, pon a Dios en primer lugar. El segundo aspecto es pon a tu familia después de Dios. O sea, tu familia debe ocupar un lugar preponderante. Lo más importante que tú tienes sobre la faz de la tierra es tu familia. Y digo sobre la faz de la tierra porque aunque Dios nos acompaña, Él tiene su lugar y su sede de gobierno en el cielo. Pero en la tierra la familia es fundamental. Y mira, hay algo interesante. Tú no escoges quién sea tu familia, pero a nadie se ama más sobre la tierra que a la familia. Tú como hijo, tú nunca escogiste quién fuera tu papá, pero amas a tu papá. Tú nunca escogiste quién fuera tu mamá, pero amas a tu mamá. Nunca escogiste quién fueran tus hermanos, pero los amas. Nunca escogiste quiénes fueran tus tíos, tus abuelos, pero esos lazos de sangre hacen que nos amemos unos a otros. Dios quiere que tú disfrutes de tu familia. Aquí va un consejo bíblico para que de la familia tú puedas disfrutar especialmente a tu pareja. Miren Eclesiastés,
Eclesiastés, escrito este libro por palabras sabias de Salomón. Dice Eclesiastés, el capítulo 9, el versículo 9, y de paso será fácil de recordar, Eclesiastés 9:9. Dice el Señor en su palabra: goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida vana que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Esta es tu recompensa en la vida y en el trabajo con que te afanas debajo del sol. Dios quiere que todos los días de la vida los disfrutemos con las personas que amamos. Claro, en este versículo hace énfasis a la pareja, a la esposa. Hombre, disfruta con la mujer que amas. A ti, a la mujer le digo, disfruta con el hombre que amas, que Dios te ha puesto como compañero. Pero algunos, en lugar de disfrutar, se la pasan peleando en conflictos, en guerras. Y Dios dice que esa es la recompensa que Él nos da. La recompensa sobre la tierra es disfrutar con las personas que amamos. Qué maravilloso que así lo podamos hacer. Así que Dios en el primer lugar, la familia en el segundo lugar, y de paso tú tienes un solo Dios. Generalmente tienes una sola familia. Algunos, por alguna circunstancia de la vida, quizás tienen dos familias. Ámala con todo el corazón. Pero en tercer lugar, pon otras cosas. Voy a hablar quizás del trabajo. Puede ocupar ese lugar. En el mismo libro de Eclesiastés, el capítulo 5, en el mismo libro de Eclesiastés, el capítulo 5, el versículo 19. Noten cómo habla Dios. Dice el Señor, hablando acerca del trabajo: asimismo a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Tú pon a Dios en primer lugar. Pon a tu familia después de Dios. Goza con Dios, disfruta con Dios. Goza con tu familia. Pero ahora, disfruta de tu trabajo. El trabajo es una bendición. El trabajo nos permite tener la mente ocupada. El trabajo nos da lo necesario para el sustento. El trabajo nos permite sentirnos útiles. El trabajo fue un regalo precioso que Dios dio al hombre, inclusive lo dio antes de que el hombre cayera en pecado. Adán y Eva tenían la tarea de poder labrar el huerto del Edén y poder disfrutar del fruto de su trabajo, que lo cultivaran y que ellos pudieran cosechar sus propios frutos y ahora disfrutar de esos frutos. Dios te da la oportunidad de trabajar para que tú también puedas cosechar de esos frutos. Dios te quiere dar riquezas, Dios te quiere dar a ti bienes. Así que el Señor quiere prosperidad para ti. Pero recuerda el orden: Dios, familia, trabajo y las otras cosas. Qué triste es ver que en este mundo muchas personas hacen todo lo contrario. Primero el trabajo, luego la familia y a Dios en el último lugar. Y eso sí hay tiempo. Quizás tú no asistes a una iglesia, pues yo te invito a que busques del Señor. Quizás tú no has puesto a la familia en el lugar que le corresponde. Es más, quizás la familia está en el último lugar. Quizás ni Dios aparece en tu orden de prioridades. Quizás tu única prioridad es el trabajo. Ese no es el plan de Dios. Si tú tienes un trabajo que no te permite sacar tiempo para Dios y para tu familia, tienes que cambiar de trabajo. Ese trabajo no te sirve. Estoy seguro que Dios te va a dar un trabajo donde tú ganes más y trabajes menos, para que puedas disfrutar de la comunión con Dios y de la comunión con tu familia. Así que el segundo aspecto que quiero ver, que queremos mostrar ahora, es que Dios quiere que tú busques sabiduría. Porque, ¿cómo prosperar sin sabiduría? Hay una gran diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. La inteligencia es una capacidad intelectual de entender y de comprender las cosas. Es más, todos los seres humanos tenemos cierto nivel de inteligencia, quizás unos más que otros. Pero con la inteligencia tú puedes aprender matemáticas, puedes aprender acerca de las ciencias, puedes inclusive hacer una carrera, puedes inclusive sacar un doctorado o varios doctorados. No sé, la inteligencia te puede llevar a escribir libros inclusive. Pero la inteligencia es un asunto que aunque todos los seres humanos tenemos, algunos quizás en mayor proporción que otros, simplemente te sirve para crecer en intelecto. Pero la sabiduría es un concepto totalmente diferente. La sabiduría te permite tener una conducta prudente en todos los aspectos de la vida y en los negocios.
Las personas sabias son aquellas que piensan antes de hablar. Las personas sabias son aquellas que cuando ven algo riesgoso en un negocio, miden primero los riesgos. Las personas sabias tienen buena relación con las demás personas. Y déjame decírtelo de esta manera. Conozco a personas muy inteligentes que tienen quizás doctorados, maestrías, pero que ni siquiera tienen dominio propio, no se controlan a ellos mismos, gritan a los demás, tratan mal a los demás, tienen terribles relaciones. Pero conozco, le falta sabiduría de paso, pero conozco a personas que no tienen quizás escuela, no han hecho quizás el primer grado, pero tienen tremendas plantaciones, tienen dinero, tienen buenas relaciones con los demás, son personas que piensan antes de hablar, son personas que analizan cada circunstancia. ¿Quién te dijo a ti que el ser inteligente es obtener sabiduría? Son dos cosas diferentes, pero que si van juntas, te darían un potencial increíble. La palabra del Señor nos muestra que nosotros, o nos invita a que nosotros pidamos sabiduría. La sabiduría solo proviene de Dios, es un don de Dios. La inteligencia puede ser desarrollada, aún los ateos tienen inteligencia, pero la sabiduría no. Santiago, el capítulo 1, el versículo 5. Santiago, el capítulo 1, el versículo 5. Dice Dios en su palabra: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Miren cómo Dios quiere darnos sabiduría, abundantemente. Dios quiere que tengamos abundancia de sabiduría, abundancia en excelentes relaciones, abundancia para saber cómo manejar los negocios, sabiduría para todo aspecto de la vida. Algunos tienen terrible relación con sus semejantes, con su esposa, con sus hijos, por falta de sabiduría. Algunos han fracasado en todo lo que han emprendido por falta de sabiduría. Pero si Dios la da, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pedirla. Por eso yo te invito para que hoy pidas por esa sabiduría a Dios, que Él quiere dártela de manera abundante. Pero la palabra del Señor nos sigue hablando al respecto de estos temas, porque no se queda allí únicamente solo con que la pidamos, sino Él muestra aún las ventajas y los beneficios de la sabiduría. Quiero que vayamos ahora al libro de Proverbios. Vamos ahora al libro de Proverbios y vamos a mirar Proverbios el capítulo 3. Proverbios el capítulo 3 y allí miraremos el versículo 13 al versículo 15. Proverbios 3, 13 al 15. Dice Dios en su santa palabra: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. La sabiduría debe ser hallada porque hay que pedírsela a Dios. No se encuentra en cualquier parte. Y luego dice, y obtiene la inteligencia, desarrolla sus facultades intelectuales. Qué maravilloso, un hombre sabio e inteligente. Porque su ganancia es más que la ganancia de la plata. Es mejor que el dinero. Sus beneficios más que los del oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, la sabiduría. Nada que puedas desear se puede comparar con ella. Nada en la vida es más gratificante, más maravilloso que el obtener sabiduría. Con la sabiduría toda tu vida será llena de bendición. Así que eso es precisamente lo que tú tienes que pedir. Hubo un rey en la tierra, quizás el rey más sabio que haya existido sobre el planeta Tierra. Su nombre es Salomón, que precisamente lo único que le pidió a Dios fue eso. Solo le pidió sabiduría. Vayan conmigo a Primera de Reyes, el capítulo 3, el versículo 9. Primera de Reyes, el capítulo 3, el versículo 9. Y dice el Señor en su palabra. Primera de Reyes 3, 9. Aquí estamos. Concede pues a tu siervo, está orando Salomón, concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Dios le había puesto la responsabilidad a Salomón de gobernar al pueblo. Y lo único que necesitaba era la sabiduría que provenía de Dios. Y por eso Él pide de manera especial, da un corazón que entienda, un corazón que comprenda, que pueda juzgar, que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Algunas personas no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Y por eso cometen tantos errores en la vida. Pero Dios le dio a Salomón eso
y mucho más. Él pidió sabiduría. Y mira, si tú pides sabiduría, todo lo demás va a ser más fácil en la vida. Por eso es cuán importante acercarnos a Dios. Miremos cuáles fueron los resultados de esa sabiduría que Salomón pidió. Está en el versículo 12 y 13 del mismo Primera de Reyes 3. Miren con atención. Dice el versículo 12, voy a obrar conforme a tus palabras. Dijo Dios, te he dado un corazón sabio y entendido. Ah, qué maravilloso. Dios le respondió de esa forma. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Versículo 13. También te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Qué tremendo lo que la palabra del Señor dice acerca de la sabiduría que le dio a Salomón. Le dio sabiduría y como fue lo único que pidió, además le dio cosas materiales. Miren, yo he aprendido algo. Desde hace muchos años aprendí que yo no debo pedirle a Dios cosas materiales. Lo material, Dios lo provee, porque Dios suple las necesidades de sus hijos. Yo me he dedicado a pedirle a Dios cosas espirituales, a pedirle sabiduría y conocimiento de su palabra, porque quienes pedimos lo espiritual, lo material sabemos que vendrá. Vamos a entrar ahora después de haber visto estas dos claves tan importantes. Número 1, ordena tu vida. Dios en primer lugar, la familia y las demás cosas. Número 2, pide sabiduría. ¿Quién es el único que da sabiduría? Dios. Número 3, obedece a Dios. Vamos a ir al libro de los Salmos. Salmos, el capítulo 1, el versículo 1 al 3. Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice el Señor en su palabra. Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Aquí está. Noten ustedes cómo este salmo muestra que Dios quiere dar prosperidad a aquellos que deciden hacer lo correcto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios promete que todo lo que hacen aquellos que guardan la ley de Dios, que obedecen, prosperarán. Dios quiere darte prosperidad. Lo único que tú necesitas es guardar la palabra del Señor. Ahora mira Deuteronomio. Deuteronomio, el capítulo 28. Deuteronomio 28. Y vamos a leer allí desde los versículos 12 en adelante. Este es el capítulo de las bendiciones. Y dice el versículo 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Dios quiere que todo lo que tú toques sea bendecido. Él promete eso si tú estás dispuesto a obedecer su palabra y sus mandamientos. Sigo con la lectura. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, hablando de prosperidad, nunca debajo. Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordeno hoy, si los guardas y los cumples. Es claro lo que la palabra del Señor nos acaba de decir. Si nosotros obedecemos, que es nuestra tercera clave de hoy, pues vamos a recibir todas estas bendiciones. Todo lo que toque nuestras manos será bendecido. El cuarto aspecto y el cuarto punto a destacar en este día es sé positivo. Proverbios, el capítulo 23, el versículo 7. Proverbios, el capítulo 23, el versículo 7. El Señor dice en su palabra, Proverbios 23, 7. Dice Dios, porque tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Quiere decir que lo que el hombre tenga en su mente, eso es él. Si el hombre piensa en positivo, tendrá acciones positivas. Pero si piensa en negativo, tendrá acciones negativas. Podemos nosotros saber que
la vida debe llevarse de esa manera. Yo te invito para que tú puedas tener, cada vez que se presenta una circunstancia adversa en tu vida, pensar que hay una solución y que todo saldrá bien. Cada vez que te enfrentas a una cosa buena en la vida, saber que con la ayuda de Dios eso será mucho mejor. El pesimismo y la derrota no es de los vencedores. La palabra de Dios es positiva de principio a fin. La lucha que experimenta o que nos presenta la palabra termina en triunfo. Por eso, una actitud derrotista no debe estar en la mente de alguien que camina con Dios. Eso le pasó precisamente a un hombre en la Biblia. Y un hombre en la Biblia llamado Mefiboset. El rey David quería regalarle muchas cosas. Quería devolverle las tierras de su padre. Pero él había sido lisiado de los pies y se consideraba como un perro, como poca cosa para recibir esas bendiciones. Pero Dios permitió, a través del rey David, que él recibiera esas tierras, y ahora que se sentara nada más y nada menos que en la mesa del rey. Dios quiere darte prosperidad y Dios quiere que por su gracia puedas salir adelante. Vamos a entrar entonces en el último punto de este tema, el punto número 5. Y quiero que hablemos que Dios, así como ya nos habló de que nosotros debemos poner la vida en orden, ya como nos habló de que nosotros debemos buscar la sabiduría, ya nos habló de igual manera que nosotros debemos obedecer y que debemos tener una actitud positiva, confía en Dios. Dios se encargará de ayudarte en medio de las dificultades. Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 25 lo muestra de esta manera. Proverbios 28, 25. Seguimos aquí en este maravilloso libro. Y dice Dios en su palabra: el de ánimo altanero suscita contiendas, pero el que confía en Jehová prosperará. Dios tiene prosperidad para tu vida, solamente tienes que confiar en Él. Pon tu confianza en Él. Todo te lo dará, porque el que confía en Jehová será prosperado. Que Dios te bendiga y gracias por haber estado con nosotros en Cómo Vivir la Vida. Dios te acompañe.